¿Cuántas veces has visto cómo ciertas puertas se cierran en tu vida y honestamente jamás comprendiste por qué? Piensa por un momento en esos momentos, esas sendas que parecían respuestas divinas, oportunidades que estaban literalmente al alcance de tu mano, conexiones que tenían todo para florecer, caminos que se vislumbraban prometedores. Y de repente, de la nada, todo se detuvo, todo se clausuró. Te quedaste inmóvil, perplejo, sin poder descifrarlo, quizás pensando que era simplemente una fuerza oscura intentando detenerte. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que fue el mismo universo, la propia mano divina, quien clausuró esas puertas? Sí, y esto podría ser un giro inesperado. Existen acciones sutiles, hábitos que se mantienen ocultos a plena vista, actitudes que parecen inocentes, casi inofensivas, pero que ante los ojos de la divinidad son profundamente problemáticas. Y precisamente por ellas, muchas vidas se encuentran estancadas en lo espiritual, en lo emocional e incluso en lo financiero. Hoy, lo que estás a punto de escuchar podría confrontarte profundamente. Remover tus cimientos poro, a la vez, tiene el poder de liberarte de cadenas invisibles. Presta atención, porque esto es vital. El Creador aún se comunica, aún corrige, y sí, aún restaura. Sin embargo, Él no bendice aquello que no aprueba. Espera un momento, antes de que descubras el impactante secreto que está bloqueando tu camino y cómo cambiarlo. Te invito a que le des un me gusta a este video para apoyar nuestro contenido. Te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna revelación transformadora y actives la campanita de notificaciones para ser de los primeros en recibir nuestros próximos mensajes. Por eso, agudiza tus sentidos y concentra tu atención, porque es muy probable que estés llevando a cabo algo, una práctica quizás inconsciente, que está provocando que las puertas se cierren en tu camino. Y ni siquiera te has dado cuenta. Existe una trampa espiritual, sigilosa y astuta, que ha arrastrado a innumerables almas sinceras, lejos del propósito divino. Su nombre, y aquí viene la revelación crucial, es la obediencia selectiva. Esto se manifiesta como un patrón de comportamiento, donde la persona no rechaza de plano la guía divina, no la ignora por completo, sino que elige meticulosamente qué aspectos va a seguir y cuáles va a desestimar, a aplazar o simplemente a pasar por alto. Es como si le dijéramos al Todopoderoso: en esta parte, si la acepto, paro esta, otra, la dejo para después, o tal vez, para nunca. Lo que a menudo no captamos es que la fuerza suprema no opera con una obediencia a medias, con fracciones o porciones. Para la divinidad, obedecer parcialmente es lo mismo que desobedecer por completo, sin matices, sin excepciones. La cruda realidad es que muchos no están experimentando la plenitud del favor divino. Y no es por falta de plegarias, ni por escasez de fe, sino porque están, de forma consciente y deliberada, haciendo caso omiso de segmentos enteros de lo que la voluntad suprema ya les ha indicado hacer. Están evadiendo la responsabilidad que les fue confiada. Están maleando, retorciendo, adaptando la voluntad superior a sus propias conveniencias, a su zona de confort. Están amoldando la obediencia a su bienestar emocional o a la fría y limitada lógica humana. Y esta evasión, esta constante huida de la verdad, jamás culmina en un final feliz. Nunca fue precisamente lo que le sucedió a Jonás, un profeta elegido directamente por la divinidad, imbuido de una autoridad celestial impresionante, reconocido como el mismísimo portavoz del cielo. Pero cuando la divinidad le entregó una orden directa e inequívoca: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama un mensaje en su contra, Jonás tomó la determinación de hacer lo contrario. Él no manifestó incredulidad en la existencia divina, ni la rechazó abiertamente. Simplemente optó por no acatar esa directriz específica y, acto seguido, abordó un navío que se dirigía en la dirección opuesta. La obediencia selectiva, en muchísimas ocasiones, se inicia de esta forma tan sutil, con una serie de justificaciones, de pretextos que buscan legitimar la acción. Jonás, en su interior, tenía razones muy personales para no desear predicar. En Nínive, aquella urbe era enemiga acérrima de su pueblo, un lugar conocido por su crueldad y su violencia extrema. En la mente de Jonás, aquella misión, a pesar de ser divina, simplemente carecía de lógica o de sentido común. Quizás, incluso, llegó a pensar: esto no es prudente. No me siento adecuadamente preparado. Ellos no merecen ninguna clemencia. Pero cuando la divinidad emite una orden, no nos corresponde a nosotros comprenderla en su totalidad,
ni sopesar si es justa o si se ajusta a nuestro confort. Lo único que nos corresponde es acatar. Jonás huyó, y el texto sagrado narra con detalle que pagó su pasaje y descendió al punto más bajo del barco, al vientre de la embarcación. Presta mucha atención a este detalle. Aquel que desobedece, invariablemente, termina pagando un precio, y un precio muy alto. No es casualidad que haya descendido. Descendió espiritualmente, experimentando un declive profundo. Emotionalmente, sumergiéndose en la angustia. Descendió hasta el punto de ser engullido por una criatura marina gigantesca, porque quien escapa de la voluntad superior no asciende, no prospera. Al contrario, se hunde irremediablemente. Al principio, puede que todo parezca bajo control. Incluso puede que haya una embarcación esperando en el puerto para llevarte lejos de la responsabilidad. Pero el destino de aquel que transita lejos del centro de la voluntad divina es, sin excepción, la tempestad. Quizás, en este preciso momento, te encuentras inmerso en una vorágine de confusión que no logras descifrar. Las cosas no se acomodan, los planes no se materializan, las puertas se cierran una tras otra, sin explicación aparente. Y tú, en medio de esta incertidumbre, clamas, ayunas, sirves, te esfuerzas, pero el viento contrario no cesa la adversidad. Persiste. Es posible que la raíz de todo esto no radique en lo que te falta, sino en aquello que has elegido, consciente o inconscientemente, no obedecer. ¿Existe alguna instrucción que estás postergando, alguna dirección que estás intentando moldear a tu antojo? ¿Hay alguna parcela de tu existencia donde afirmas con firmeza, esto aún no puedo entregarlo? La obediencia no se fundamenta en el sentimiento, en lo que te apetece hacer en un momento dado. Se basa en la sumisión, en la disposición de Jonás no necesitaba sentir el deseo ardiente de ir a Nínive, simplemente necesitaba ir. La divinidad no espera que estés siempre cómodo para llevar a cabo lo que Él ha dispuesto. Él espera que confíes plenamente, porque Él posee un conocimiento absoluto de lo que está haciendo, de cada paso, de cada propósito. Su voluntad es perfecta, benevolente y sumamente gratificante, incluso cuando hiere nuestro ego, cuando desafía nuestra limitada comprensión y cuando exige una renuncia profunda y sincera. Y es precisamente en este punto donde muchos tropiezan. Obedecen en lo que les resulta sencillo, en lo que no implica sacrificio, pero descuidan. Ignoran o postergan aquello que roza el ego. Sirven a la divinidad con alabanzas en sus labios, con cánticos y devoción aparente, pero ocultan vastas áreas de su corazón, espacios a los que la divinidad no tiene acceso. Dicen con voz firme aquí en el altar, pero en la intimidad, en lo secreto. Se resisten tercamente a la corrección, a la guía. Afirman, Señor, úsame, pero se niegan a perdonar a quienes los han herido, a abandonar relaciones perjudiciales, a erradicar hábitos ocultos que los atan, a disolver acuerdos que el Espíritu Divino ya ha desaprobado. La obediencia fragmentada, la obediencia a medias, es el sendero que conduce directamente a la tibieza espiritual. Es el umbral del enfriamiento del fervor, del amor que se siente por la divinidad. Y tarde o temprano, esto invariablemente cobra un precio muy alto, ya sea en la vida espiritual, en el equilibrio de las emociones, en la calidad de las relaciones o incluso en la salud del alma. Porque cuando rechazamos lo que la voz divina nos ha comunicado, perdemos de forma gradual, pero segura, el sustento vital de su presencia. Y no hay nada más desolador, más doloroso, que transitar por la existencia sin la dirección clara, la guía inequívoca del Todopoderoso. Pero hay esperanza. Jonás, en las profundidades del vientre de la criatura marina, reconoció su error con una sinceridad palpable. Oró, clamó con una voz que brotaba de lo más hondo de su ser, y, en un momento de lucidez y arrepentimiento, expresó: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor. Jonás 2:7. El arrepentimiento genuino abrió de par en par la puerta de la misericordia divina. La divinidad ordenó a la criatura marina que lo expulsara en tierra firme, y por segunda vez, la palabra del Señor se manifestó a él. Esto nos revela algo absolutamente glorioso, una verdad que debería llenar nuestros corazones de gozo. A la divinidad es tan fiel, tan constante en su amor, que es capaz de reiterar la instrucción, la dirección, que en un momento de rebeldía o distracción, si existe un arrepentimiento verdadero, un cambio genuino de corazón, aquello que Él comunicó no ha cambiado,
no ha caducado. La misión sigue siendo la misma, el propósito inalterable. Pero ahora existía un corazón quebrantado, un espíritu humillado, absolutamente dispuesto a obedecer, sin reservas, sin condiciones, sin objeciones. Y Jonás predicó en Nínive, y lo impensable, lo improbable, sucedió. La totalidad de la ciudad se arrepintió de sus caminos. Desde el soberano hasta el más humilde de los animales, hubo un ayuno colectivo, un clamor unánime, un cambio radical en la actitud y en el comportamiento. Todo esto porque un solo hombre, a pesar de haber vacilado, decidió obedecer por completo, aunque fuera tarde, aunque el proceso fuese doloroso, aunque implicara dejar atrás su orgullo y sus prejuicios. La divinidad te está hablando hoy, directamente a tu espíritu, diciéndote: deja de huir, deja de correr en la dirección equivocada. Ha llegado el momento crucial de alinearte con mi voluntad. Ha llegado el instante de cesar, de detenerte en tu intento de adaptar mis designios, de justificar tus acciones, de negociar conmigo. El tiempo de la obediencia selectiva debe llegar a su fin, ahora mismo. Si anhelas mi favor, sí, this is ver, un sinfín de puertas abriéndose ante ti. Si ansías con todo tu ser una vida llena de plenitud espiritual, entonces necesitas pronunciar con tu corazón al Señor: que se cumpla tu voluntad por completo en mí, sin excepciones, sin peros. Él te está llamando de vuelta, no con una condena, no con un juicio implacable, sino con un amor incondicional, con una compasión que sobrepasa todo entendimiento. No te está cargando con un peso insoportable, sino que te extiende una invitación a la restauración profunda, a la sanidad de tu alma. Pero no esperes que el favor divino se manifieste en su máxima expresión mientras continúes eligiendo qué fragmentos de su palabra deseas acatar y cuáles no. Él bendice y derrama su gracia sobre el corazón rendido, el corazón que se entrega sin reservas, no sobre el corazón obstinado que se resiste. Y cuando tomes la firme determinación de entregarte por completo, de rendir cada faceta de tu existencia, vas a percibir con asombro que lo que antes parecía una tempestad implacable comenzará a amainar, a calmarse, que lo que antes se vislumbraba como imposible, como un muro insuperable, empezará a fluir, a materializarse, no porque la divinidad haya cambiado su esencia o sus principios, sino porque tú te has reposicionado, te has realineado con su propósito. Y este reposicionamiento espiritual, esta nueva postura de obediencia, abrirá senderos que antes estaban completamente bloqueados. Restaurará áreas de tu vida que parecían marchitas y sin esperanza, y renovará esa comunión profunda y vital que quizás se había perdido. No te equivoques, obedecer solo a medias es transitar la vida bajo un cielo de puertas clausuradas y oportunidades negadas. Pero obedecer con integridad, con un corazón sincero y completo, es vivir bajo cielos abiertos, donde las bendiciones fluyen sin cesar. Why la elección, mi amigo, mi amiga, se presenta ante ti ahora mismo. Existen momentos en la vida en los que todo parece atascado, inmovilizado. La existencia no avanza, las respuestas anheladas no llegan, y los senderos se transforman en un intrincado laberinto de puertas herméticamente cerradas, y en esos instantes de profunda frustración, el corazón comienza a clamar con desesperación: Dios, ¿por qué? No hay un pecado evidente, no hay un escándalo público que justifique la situación. A veces, incluso, hay un celo ferviente por las cosas espirituales. Hay oraciones derramadas con lágrimas sinceras, servicio incondicional, una presencia constante en los encuentros de fe, e incluso un ministerio activo y dedicado. Pero, a pesar de todo esto, el cielo permanece en un silencio abrumador, y el corazón, poco a poco, se va desgastando ante el misterio incomprensible. ¿Por qué ciertas puertas nunca se abren para mí? Es precisamente en este territorio de frustración silenciosa donde la divinidad elige operar, elige manifestarse, porque no toda puerta que se cierra es una trampa urdida por el adversario. Algunas, y esto puede ser difícil de asimilar, han sido cerradas por las propias manos de la divinidad. Y no por venganza, no por crueldad alguna, sino por justicia, por santidad. Porque el Señor, a diferencia de los seres humanos, no se deja engañar por la apariencia de piedad, por las máscaras que usamos. Él penetra el corazón, Él sondea los pensamientos más recónditos, Él sopesa las intenciones más profundas. Y fue exactamente lo que le ocurrió a Saúl, el rey escogido por la divinidad, ungido con aceite sagrado, honrado ante la mirada de todo el pueblo. Saúl era un hombre que aparentemente lo tenía todo en posición elevada, autoridad indiscutible,
prestigio innegable y el respeto generalizado. Pero le faltaba algo que el cielo no negocia, algo fundamental, la obediencia genuina, la obediencia verdadera, sin reservas. Él fue enviado para destruir completamente a los amalecitas, según la orden expresa de la divinidad. Sin embargo, Saúl tomó una decisión que cambiaría su destino. Optó por perdonar la vida de los mejores animales y del propio rey Agag, con la intención, según sus propias palabras, de sacrificarlos al Señor a un acto que a primera vista parecía piadoso. Una intención que, desde una perspectiva puramente humana, incluso podría haber sido elogiada como un gesto de devoción o astucia militar. Pero frente al trono supremo, aquello no fue más que una desobediencia disfrazada de religiosidad, una rebelión encubierta bajo un velo de santidad aparente. Y el resultado de esta insubordinación velada, una de las sentencias más severas jamás pronunciadas a un líder. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Un Samuel 15 y 23. Saúl continuó ocupando el trono por un periodo, siguió al mando de sus ejércitos, y la corona aún adornaba su cabeza. No obstante, el cielo ya había sellado las puertas sobre él. La unción divina ya se había transferido discretamente a otro, y la presencia del Todopoderoso ya no le acompañaba con la misma intensidad de antaño. Lo más alarmante es que él no lo percibió de inmediato. Persistió en sus acciones como si todo estuviera en perfecto orden, como si nada hubiera cambiado. Y esto es precisamente lo que más aterra en la actualidad. Hay individuos que están viviendo exactamente de esta manera, aparentemente en control de sus circunstancias, con una fachada de normalidad, pero espiritualmente han sido rechazados, con las puertas de la gracia celestial cerradas, y aún así, intentan forzarlas con su propia fuerza humana, con su voluntad limitada. Es crucial asimilar una verdad fundamental. El Creador no cierra puertas por capricho, ni por arbitrariedad. Las cierra por protección, por un celo divino que busca nuestro bien mayor, por su santidad inmaculada. Y con frecuencia, Él las clausura para que el ser humano despierte, para que reaccione, para que tome conciencia de su verdadera condición. Porque mientras todo parece ir sobre ruedas, es asombrosamente sencillo disimular el error. Es fácil justificar actitudes equivocadas. Es cómodo mantener una doble vida, una fe superficial y un corazón dividido entre el mundo y lo divino. Pero cuando las puertas se cierran de golpe, cuando las plegarias parecen no trascender el techo, cuando absolutamente todo se paraliza, es en ese preciso momento de quietud forzada, cuando la divinidad comienza a revelar lo que estaba oculto, lo que necesitaba ser expuesto a la luz. La verdad incuestionable es que existen actitudes que nosotros toleramos, que justificamos con facilidad, pero que el Creador abomina con vehemencia. Acciones que a nuestros ojos parecen insignificantes, pequeñas nimiedades, pero que ante su presencia tienen un peso eterno, una repercusión inmensurable. A veces, la puerta está cerrada no porque no hayas orado lo suficiente, no porque te falte devoción, sino porque hay algo arraigado en lo más profundo de tu corazón que la divinidad simplemente no puede pasar por alto, no puede ignorar. Y Él, en su infinita sabiduría y amor, prefiere detenerte en seco, confrontarte directamente, tratar esa herida o esa falla, antes que permitirte avanzar hacia la destrucción, bajo la engañosa ilusión de que todo está bien, de que vas por el camino correcto. Quizás te estés formulando la pregunta en este instante, pero ¿cómo puedo saber si fue la divinidad quien cerró esta puerta en particular? La respuesta reside intrínsecamente en la condición de tu corazón, en tu estado interior. Cuando el Creador clausura algo, Él siempre nos envía señales inequívocas. Hay una inquietud persistente, una pérdida tangible de la paz que antes poseías, una sensación profunda de que algo no está en armonía, que hay un desequilibrio. Y si decides silenciar las distracciones del mundo, si te vuelves hacia Él con un arrepentimiento genuino y sincero, el Espíritu Divino comenzará a revelarte no solo lo que está clausurado, sino el porqué de ese cierre. Porque Él está mucho más interesado en tu transformación profunda, en la metamorfosis de tu ser, que en tu mera actuación o desempeño religioso. Él no anhela simplemente concederte una bendición momentánea. Él desea forjar en ti un carácter aprobado, un carácter que resista la prueba del tiempo y de las circunstancias. Porque el cielo no invierte en apariencias, en fachadas. La divinidad invierte en corazones íntegros, en almas transparentes. Y cuando el corazón está fuera de su lugar, desalineado, de nada sirve insistir en golpear una puerta que Él mismo ha cerrado. A la divinidad
le dijo a Saúl. El obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Esta poderosa verdad resuena con una fuerza inquebrantable para nosotros hoy. Él está diciéndote, hijo, hija, no deseo tu servicio si tu corazón se encuentra lejos de mí. Si tu alma no está verdaderamente conectada, no anhelo tus ofrendas, por más cuantiosas que sean, si no me brindas una obediencia sincera y total. No me conmueven tus palabras hermosas, tus discursos elocuentes, si tu vida no se vive en la verdad. Si hay incongruencia entre lo que dices y lo que haces, porque el Creador no se impresiona con los gestos grandilocuentes, con las demostraciones externas de piedad. Él se complace y se deleita en la entrega total del ser anés. Posible que en este mismo instante te encuentres frente a puertas que parecen inexplicablemente cerradas. Has hecho todo lo humanamente posible. Has buscado con fervor, has clamado con desesperación, pero nada avanza, todo permanece estancado. Y quizás, en lo más recóndito de tu alma, sabes que hay algo pendiente entre tú y la divinidad, algo que has evitado enfrentar, una obediencia postergada, un perdón que no has liberado, un error oculto que sigues guardando, una actitud persistente que intentas justificar a toda costa. Pero el Espíritu Divino te está convocando a un enfrentamiento santo, a una honestidad que es profundamente liberadora, porque las puertas de la divinidad se abren de par en par para aquel que se humilla, para el corazón contrito. Sí, Jake, hoy, si detienes tu carrera desenfrenada y simplemente te rindes a su voluntad, Él comenzará a revelarte los verdaderos motivos de tu estancamiento. Él tocará, con una precisión asombrosa, exactamente la herida que necesita ser sanada, el área que requiere ser tratada. Él no hace esto para exponerte, para avergonzarte, lo hace para curarte, para restaurarte por completo. No fuiste credo para vivir con puertas cerradas, con limitaciones y barreras. Fuiste llamado a caminar bajo la inmensa bendición de la divinidad. Pero esto exige santidad, exige renuncia a lo que te aparta de Él, exige un arrepentimiento genuino que transforme. Tu ser en el mismo Creador que clausura es el Creador que abre, pero Él solo abre cuando hay verdad en el interior, cuando hay un arrepentimiento profundo que lleva al cambio, cuando hay un quebrantamiento del alma. No luches en contra de lo que el cielo desea tratar en tu vida. No disfraces con palabras bonitas y piadosas aquello que necesita ser confesado en lágrimas sinceras, porque no hay plegaria que sea efectiva mientras exista una rebelión oculta en el corazón. No hay ayuno que mueva el cielo mientras el corazón permanezca endurecido y resistente. Saúl tuvo la oportunidad de arrepentirse y rectificar su camino, pero prefirió debatir. Intentó justificar sus acciones. Culpó a su pueblo por sus decisiones y escondió su error detrás de aparentes buenas intenciones. Y por ello, lo perdió todo. Pero tú aún tienes tiempo. La divinidad sigue hablándote. Aún te está concediendo discernimiento, una capacidad de comprensión espiritual. Él no te ha abandonado, pero anhela tu corazón por completo, sin reservas. Él desea la verdad en lo más íntimo de tu ser. Él busca obediencia, no una simple actuación superficial, porque cuando el corazón se alinea con la voluntad divina, el cielo entero responde. Y las puertas que hoy se encuentran herméticamente cerradas pueden comenzar a abrirse, no por fuerza humana, no por estrategia astuta, sino por gracia divina, por misericordia inmerecida, por un arrepentimiento que brota del alma. Y todo comienza con una sola decisión, a permitir que la divinidad sondee aquello que nadie más ve, aquello que mantienes oculto. Porque mientras persiste el orgullo, las máscaras y la resistencia, las puertas continuarán cerradas. Pero haya humildad genuina, el cielo entero se moverá en tu favor, porque el Creador resiste a los soberbios, a los altivos, pero concede gracia abundante a los humildes, a los que reconocen su necesidad. Hay algo sutil, pero letal, que ha estado corroyendo la vida espiritual de muchos que se proclaman fieles. El orgullo espiritual, hábilmente disfrazado de devoción. Un veneno silencioso que se viste con ropajes de piedad, que utiliza las palabras adecuadas, que asiste a los lugares sagrados, que participa en las reuniones de culto, en los ayunos y en las oraciones. Pero todo esto no es más que una fachada, una mera apariencia. No es para glorificar a la divinidad, es para glorificarse. Acermis no es para ser transformado por la gracia divina, es para ser admirado por los demás. No es para humillarse en la presencia divina, es para ser exaltado por los hombres. Este tipo de religiosidad puede impresionar a los seres humanos, puede generar aplausos y admiración terrenal,
pero es detestable a los ojos de la divinidad. Y la verdad es que muchos tienen sus puertas cerradas, no por falta de actividad espiritual, no por pereza en la fe, sino por un exceso de vanidad que habita en lo más profundo de esa actividad. Están buscando a la divinidad con un corazón inflamado de sí mismos, de su propia imagen. Ayunan y se toman fotos para publicarlas. Oran y lo divulgan a los cuatro vientos. Ayudan a los demás y luego lo comentan para que todos lo sepan. Pero todo gira en torno a la imagen que desean proyectar y mantener, no a la santidad genuina que deberían anhelar y buscar con todo su ser. Jesús confrontó este tipo de comportamiento de una manera directa y contundente. En Lucas 18, él narró una parábola que parece haber sido escrita específicamente para nuestros días, para nuestra generación. Dos individuos subieron al templo con la intención de orar a un fariseo y un publicano. El fariseo, en aquella época, era el epítome de la santidad exterior. Su vida estaba saturada de rituales, de reglas estrictas y de una religiosidad aparente. Y él oraba consigo mismo, en voz alta, pero para su propio ego, diciendo en Dios: te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18 y 11. Percibe la ausencia total de confesión, la falta de una genuina dependencia de la gracia divina, la ausencia de quebrantamiento. En su lugar, hay una comparación constante, una soberbia manifiesta, una lista detallada de méritos personales. Él no ora con humildad y con un corazón contrito. Más bien, presenta un currículum vitae de sus logros espirituales. Y cuando esto ocurre, el cielo permanece en un silencio absoluto, porque la divinidad no se mueve por el desempeño humano, por las obras, sino por un corazón sincero, transparente y humilde. Por otro lado, el publicano, aquel que era considerado un pecador notorio, un traidor del pueblo, y mal visto por la sociedad, este hombre no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos hacia el cielo. Se golpeaba el pecho con remordimiento y exclamaba a Dios: sé propicio a mí, pecador. Lucas 18 y 13. Jesús no dejó lugar para dudas ni ambigüedades. Os digo que éste descendió a su casa justificado, y no el otro. Lucas 18 y 14. Esto estremecer a cualquiera que, por hacer mucho, piensa que está agradando a la divinidad, porque la puerta de la gracia no se abre para los performáticos, para aquellos que buscan impresionar con sus actos, sino para los quebrantados, para los que reconocen su necesidad. La divinidad no justifica a aquel que se justifica a sí mismo. La divinidad no escucha a quien habla de sí mismo, a quien se enaltece. La divinidad no derrama su favor donde existe la arrogancia disfrazada de celo. Tal vez estás experimentando una sequedad en el alma, con el corazón contraído, con la vida estancada y paralizada, y aún así te autoengañas pensando que todo está bien, simplemente porque estás involucrado en las actividades de tu comunidad. Sin embargo, el Espíritu Divino te interpela directamente. ¿Para quién has hecho todo esto? ¿Para mí o para tu propia vanagloria? Porque no hay nada más ofensivo ante la divinidad que utilizar su nombre sagrado para autopromoverse, para erigir un pedestal personal. Y lo más insidioso es que el orgullo espiritual es un maestro del engaño. Se disfraza con astucia, se enmascara con falsa humildad y logra convencer al individuo de que sus acciones son justas, de que todo lo hace por un amor genuino al Creador, cuando en realidad lo que alimenta su fuero interno es una insaciable necesidad de validación externa, de aplausos, de reconocimiento humano. Muchos no logran percibir que una motivación contaminada vicia y corrompe todo lo que emprenden, y la divinidad, que escudriña los corazones hasta lo más profundo, clausura las puertas hasta que surja un arrepentimiento auténtico, una transformación genuina del alma. Las Escrituras afirman con claridad meridiana una, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 14 baiches. Este es un principio inmutable del reino celestial, una verdad que trasciende el tiempo y las culturas. Y si hoy las cosas no están fluyendo en tu vida como esperabas, como deberían, quizás sea el momento oportuno para detenerte, reflexionar y cuestionarte con honestidad. ¿Me estoy humillando verdaderamente ante la divinidad? ¿O estoy intentando probarle algo a Él y a los demás, buscando su aprobación a través de mis obras? El orgullo espiritual nos posiciona en un lugar de juicio, de superioridad. Comenzamos a observar a los demás con desdén,
Con una mirada crítica y altiva, nos volvemos jueces, midiendo la fe ajena con la vara de nuestro propio desempeño, de nuestras propias buenas obras. Empezamos a resonar con la oración del fariseo. Gracias, Dios, porque no soy como los demás. Pero cuando comienzas a sentirte superior a cualquier otro ser humano, la gracia divina, esa fuente inagotable de favor inmerecido, comienza a retirarse de tu vida, porque la gracia solo opera, solo se manifiesta y prospera en el terreno fértil. Y no te equivoques. No te dejes engañar. En el orgullo espiritual no se manifiesta únicamente en las palabras altisonantes o en las demostraciones públicas. Se aloja en los pensamientos que cultivamos en secreto, en las comparaciones insanas que alimentamos, en la forma en que reaccionamos cuando somos ignorados, corregidos o no reconocidos por los demás. Se revela cuando creemos que merecemos más de lo que recibimos, cuando pensamos que la divinidad debería bendecirnos de manera especial por todo lo que hacemos, por nuestros sacrificios aparentes. Esto evidencia que no servimos por amor puro y desinteresado, sino por una transacción, por un intercambio de favores. Y ese tipo de servicio, el Creador simplemente no lo acepta, no lo recibe. A muchas puertas que hoy permanecen selladas, que parecen infranqueables, fueron clausuradas en el momento en que el corazón comenzó a buscar la gloria de los hombres, en lugar de la presencia viva del Creador. Cuando la motivación se contaminó, cuando el alma se infló de sí misma, cuando la piedad se convirtió en una mera actuación, cuando el altar se transformó en una vitrina para exhibirse, cuando la adoración en el templo se volvió un espectáculo teatral, cuando la oración se tornó una exhibición pública, cuando el ayuno se instrumentalizó como una marca espiritual de superioridad. Sin embargo, hay un camino de regreso. Existe una llave poderosa que desatranca esa puerta cerrada, y esa llave se llama quebrantamiento. Es ese momento sagrado en el que detienes todo y con una humildad profunda le dices al Señor, al reconozco: Padre, que me extravié en el laberinto de mi propia vanidad. Padre, restaura la pureza de mis motivaciones. Extirpa de mí este orgullo que me consume. No anhelo ser visto por los hombres por la mirada superficial del mundo. Mi deseo es ser hallado y aprobado por ti. El cielo no se mueve con el estruendo de las palabras vanas, sino con la verdad que reside en lo más profundo del corazón. La gracia divina no se manifiesta a través de las apariencias o las fachadas, sino a través de una humildad genuina. El espíritu no opera por medio de la performance humana, sino por la rendición total del ser. Y quizás eso es precisamente lo que te está faltando hoy, en un retorno sincero al lugar secreto de la intimidad con el Creador. No para ser utilizado en su obra, no para ser visto por los demás, sino para ser modeado, corregido y restaurado por sus manos amorosas. La divinidad te está llamando a descender del escenario de tu vanidad, a bajar del pedestal de la comparación donde te has erigido, a descender del altar donde tú mismo te has colocado en un acto de autoexaltación. Porque mientras permanezcas en ese lugar de altivez, la puerta de la gracia permanecerá herméticamente cerrada para ti. Pero cuando desciendas, cuando rasgues tu corazón en su presencia, cuando dejes de intentar impresionar a Dios y simplemente clames por su misericordia, entonces, y solo entonces, la puerta se abrirá de par en par. Y lo que vendrá después de ese acto de humildad será radicalmente diferente. Porque la bendición que fluye de un corazón humilde es duradera y profunda. La gloria que emana de la rendición es verdadera y auténtica. Y el favor que acompaña a los quebrantados es puro e inmaculado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta es la clave, este es el secreto, y esta es la oportunidad divina que el cielo te ofrece hoy. Y existe algo que a menudo impide el fluir del mover divino en la vida de muchas personas. Y no se debe a la falta de fe, ni a la ausencia de oración. Se debe a un bloqueo profundo en el corazón, en la falta de perdón. Hay individuos que cantan alabanzas, que leen las Sagradas Escrituras con devoción, que sirven activamente en sus comunidades religiosas, pero viven con el alma cargada de heridas emocionales no resueltas, de resentimientos acumulados. Guardan nombres en su memoria, reviven recuerdos dolorosos, reviven episodios que les causaron daño, mantienen frescas las heridas. Y aunque intenten ocultar todo esto bajo capas de religiosidad, la divinidad ve lo que permanece aprisionado en su interior. El perdón no es una sugerencia, no es una opción, es una exigencia categórica del cielo. Y no se trata de un mero sentimiento, se trata de una decisión espiritual profunda y consciente. Cuando te niegas a perdonar,
no solo estás rechazando la reconciliación con el otro, estás erigiendo una barrera infranqueable entre tú y el Creador. Y es por esta razón que tantos viven bajo cielos cerrados, sin percatarse de que la raíz del problema no reside en lo que otros les hicieron, sino en lo que ellos mismos se niegan a liberar. Jesús narró una parábola que aborda precisamente esta problemática. Un sirviente le debía a un rey una suma impagable a 10,000 talentos, una deuda tan colosal que ninguna vida de trabajo arduo podría saldar. El rey, movido por una profunda compasión, perdonó la totalidad de la deuda, un acto de misericordia. Pero ese mismo sirviente, al salir, se encontró con un compañero que le debía una cantidad insignificante a 100 denarios. Y a pesar de haber sido perdonado de una deuda abismal, se negó rotundamente a perdonar a su compañero. Lo tomó por el cuello, lo asfixió y lo lanzó a la cárcel hasta que pagara la totalidad de la pequeña deuda. Al enterarse de lo sucedido, el rey se indignó profundamente y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu compañero, como yo la tuve de ti?» Mateo 18:32-33. Acto seguido, el rey entregó al sirviente a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús finaliza esta parábola con palabras contundentes: «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano». Mateo 18:35. La enseñanza es cristalina. El perdón que recibes está directamente ligado al perdón que tú ofreces. No es que la divinidad te maldiga cuando te niegas a perdonar. Es que tú mismo te desconectas de la fuente de la misericordia divina cuando le niegas misericordia a otro ser humano. La puerta de la gracia que se abrió para alcanzarte se cierra cuando tú la cierras en la cara de alguien más. Why acqui reside. El punto más serio y crucial en muchas plegarias no reciben respuesta porque son pronunciadas por labios que, en secreto, aún profieren maldiciones. Muchas promesas divinas no se cumplen porque existen prisiones emocionales que aún permanecen selladas en el corazón. Muchos claman al Creador pidiendo libertad, pero mantienen a otras personas en cautiverio dentro de su propio ser. El resentimiento es una prisión con doble llave a quien mantiene a alguien encerrado en ella. También se encuentra aprisionado en su interior. Mientras exiges justicia para el otro, la justicia también es demandada sobre ti. Myantras, cobras, cada centavo de la ofensa que te causaron, el cielo comienza a cobrarte todo aquello que tú también debías. Y nadie podría soportar tal carga cuando recitamos el Padre Nuestro. Decimos: perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la seriedad de esta frase? ¿Sobre la profundidad de su significado? Estamos pidiéndole a la divinidad que utilice como medida de perdón para con nosotros la misma vara, la misma medida que nosotros usamos con los demás. Esto debería provocarnos un temblor en el alma, porque si perdonamos con dificultad, estamos implorando que el Creador haga lo mismo con nosotros. Si guardamos rencor, estamos diciéndole que Él puede hacer lo propio. La falta de perdón se manifiesta de formas sutiles en la mirada que evita, en el recuerdo que aún duele, en la conversación pendiente que no puedes tener, en el nombre que te incomoda, en el deseo secreto de que el otro sufra lo que tú sufriste. Todo esto son indicios claros de que algo aún permanece aprisionado en tu interior. Y si está preso, tú no estás verdaderamente libre. Y aquí no se trata de minimizar el daño que te hicieron. No se trata de negar el dolor profundo. No se trata de fingir que nada aconteció. Algunas heridas fueron devastadoras. Algunas traiciones provinieron de quienes más prometieron amarte y protegerte. Algunas palabras aún resuenan en el alma, como lanzas hirientes, pero el perdón no se trata de lo que el otro merece. Se trata de lo que tú decides entregar ante la divinidad. Perdonar no es olvidar el evento. Es liberar la sentencia que pesa sobre el otro. Es quitarle el poder de arruinar tu vida. Entrego este asunto al juez justo. No soy yo quien buscará justicia, ni quien la ejecutará. Yo suelto, yo libero, para que la divinidad tome el control absoluto. El perdón te libera a ti, no solo al otro, porque mientras albergas rencor, ese veneno silencioso contamina tu comunión más íntima, tu adoración, tu conexión profunda con el Creador. Y ninguna puerta se abrirá mientras tu corazón esté bloqueado por la amargura, por el resentimiento. Quizás, en este preciso instante, algunos nombres surjan en tu mente. Personas que te hirieron, que te traicionaron, que te humillaron,
que abusaron de tu confianza de la manera más cruel. Tal vez te dices a ti mismo, pero es que no puedo perdonar. Simplemente no lo logro. La buena noticia, y esta es una verdad liberadora, es que no necesitas lograrlo con tus propias fuerzas, con tu voluntad humana. El Espíritu Divino está completamente dispuesto y listo para asistirte en este proceso. Basta con que declares con un corazón sincero al Señor: deseo perdonar, ayúdame, por favor. Y en ese mismo instante, Él comenzará a obrar en tu interior, a realizar esa obra transformadora. El perdón se inicia con una decisión, un acto de voluntad, una elección consciente de dejar de alimentar el dolor, de dejar de aferrarte a esa herida. Es una elección profunda de proclamar en este resentimiento: no me controlará más. No es a que el otro se arrepienta. No esperes una disculpa que quizás nunca llegue. El perdón, la verdadera libertad, comienza en ti, y cuando esa llave interior gira en lo más profundo de tu alma, algo se rompe, se libera. En el mundo espiritual, el cielo se mueve en tu favor. La gracia divina vuelve a fluir con toda su potencia, porque la misericordia del Creador es derramada abundantemente sobre aquellos que viven en misericordia con los demás, que la extienden a quienes los han dañado. No permitas que la amargura te arrebate tu cosecha, tu bendición, tu fruto. No dejes que el resentimiento interrumpa el fluir incesante de la presencia divina en tu vida. Hay promesas esperándote para ser cumplidas, puertas preparadas para abrirse de par en par, pero estas solo se desatrancan, solo ceden cuando tú abres la celda donde has mantenido prisionero a alguien que te hirió, que te causó dolor. Porque mientras mantengas a otro prisionero en tu corazón, tú mismo seguirás aprisionado, encadenado. Por el rank, es tiempo de liberación, tiempo de dejar el orgullo a un lado, de soltar esa carga pesada, tiempo de dejar de cargar tus heridas como si fueran trofeos de sufrimiento, tiempo de liberar, de orar genuinamente por quien te lastimó, de desear el bien a quien te deseó el mal. Esto no es debilidad, al contrario, es la manifestación más sublime y poderosa del Evangelio. Jesús en la cruz, ensangrentado, traicionado, injustamente condenado, aún así clamó con su último aliento: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si Él, que era la encarnación misma de la justicia, hizo esto, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón? Hoy es el día de abrir tu corazón, no para albergar más culpa, sino para derramar compasión, para dejar que la misericordia fluya. Porque cuando liberas a alguien, tú te liberas a ti mismo, y el cielo se abre nuevamente sobre tu vida, derramando bendiciones incalculables, una de las causas más silenciosas, pero a la vez más devastadoras, de puertas cerradas en la vida espiritual, es la negligencia con lo secreto. No es algo escandaloso, no es un pecado visible que los demás puedan señalar. Es más peligroso precisamente por su sutileza, por su naturaleza imperceptible a simple vista. Se trata de aquella vida de fe que parece vibrante por fuera, con una fachada de devoción, pero que internamente se está marchitando, muriendo lentamente. Es una fe superficial, basada en apariencias, pero carente de profundidad real. Una religiosa, llena de actividades, pero desprovista de una comunión genuina, de una conexión íntima y real con el Padre. Es vivir en la superficie de la espiritualidad, esperando milagros públicos y notorios, sin cultivar una intimidad profunda. En lo particular, en lo privado, es anhelar que la divinidad bendiga tus proyectos y emprendimientos, pero sin dedicar tiempo a escuchar su voz, a recibir su guía. Es pedir dirección, pero sin buscar su presencia. Y la verdad, por más dura que parezca, es esta Kwayon Notin, un altar en lo secreto, carece de autoridad en lo público. Quien no se humilla en silencio ante el Creador, tarde o temprano se doblegará ante las presiones y tentaciones del mundo. Muchos están persiguiendo puertas abiertas, puertas ministeriales, financieras, familiares, emocionales, pero han olvidado que las llaves para esas puertas se encuentran en el lugar secreto, en la intimidad con el Creador. Es allí donde el cielo responde a tus clamores. Es allí donde tu identidad se cimienta y se fortalece, en el Is Alidont. El óleo de la unción desciende. Es allí donde el corazón es tratado, sanado y restaurado en lo más profundo. Pero cuando la vida en lo secreto es abandonada, el alma se debilita progresivamente, la sensibilidad espiritual se desvanece y la presencia del Creador parece distante, inalcanzable. A la Biblia nos ofrece un ejemplo impactante de este proceso gradual. Sansón, ungido desde el vientre materno, elegido por la divinidad para ser un instrumento de liberación para su pueblo,
dotado de una fuerza sobrenatural incomparable. Un hombre que experimentó el favor divino de una manera asombrosa, pero que, poco a poco, fue intercambiando su relación profunda con el Creador por la comodidad efímera, por la vanidad personal, por una peligrosa autosuficiencia. Se acostumbró a la manifestación de la fuerza, pero olvidó y descuidó la fuente de esa fuerza. Sansón confiaba tanto en su unción pasada, en sus victorias previas, que dejó de vigilar, dejó de buscar la presencia divina con fervor, dejó de cultivar activamente su comunión íntima con el Creador. Su relación con Dios fue siendo paulatinamente sustituida por sus propios deseos carnales, por distracciones mundanas y por alianzas peligrosas que lo alejaban de su propósito. Y entonces, un día, después de entregarse por completo a la seducción de Dalila, se levantó creyendo, con una terrible ingenuidad, que todo seguía igual, que su fuerza permanecía intacta. Pero el texto sagrado es trágico en su revelación ámpero. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces las 4:20 de la tarde. Esta es sin duda una de las declaraciones más desgarradoras y dolorosas de todas las escrituras. Sansón todavía estaba en pie, conservaba la apariencia de fuerza, aún parecía el mismo hombre poderoso, pero la divinidad ya se había retirado de él. Su presencia ya no lo acompañaba como antes. Y esto sucedió porque él negligió lo más crucial, lo más vital en la comunión íntima con el Creador. Hoy, muchísimas personas están en una situación similar a la de Sansón. Continúan realizando las mismas actividades religiosas, predicando, cantando, liderando ministerios, sirviendo en la iglesia. Pero el óleo de la unción ya se ha secado. La llama de la pasión se ha extinguido. El corazón se ha enfriado. Y esto no ocurrió de repente. No fue un evento súbito. Fue el resultado de una negligencia continua del lugar secreto, de la vida privada con el Creador. Es posible estar físicamente en el templo y aún así sentirse vacío por dentro. Es posible hablar de la divinidad sin ya escuchar su voz. El lugar secreto es donde la verdad de nuestro corazón se manifiesta sin velos, donde no hay máscaras ni pretensiones, donde el Creador habla directamente, corrige, consuela y direcciona nuestros pasos. Pero si cierras la puerta de ese lugar íntimo, no esperes que las puertas exteriores de tu vida se abran, porque la divinidad no se deja utilizar para nuestros fines. Él se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sinceridad y constancia. Puedes tener planes grandiosos, dones notables, ideas brillantes y revolucionarias, pero sin el cultivo del secreto, todo esto es simple vanidad, mero polvo sin sustancia, porque es en el secreto donde el alma es purificada, donde el orgullo muere para dar paso a la humildad. Es allí donde el pecado es confesado y abandonado. Es en ese espacio íntimo donde las heridas son tratadas y sanadas por el poder divino. Es allí donde el Espíritu Divino encuentra el espacio necesario para obrar milagros y transformaciones. Y es por esta razón que la fuerza adversa intentará, de todas las formas posibles, alejarte de este lugar. Porque sabe que un creyente que ora fervorosamente en lo secreto es un peligro para sus planes en lo público. En cuantas personas sintieron la presencia del Creador con una intensidad abrumadora en el pasado, pero hoy viven de meros recuerdos. ¿Cuántas veces fuiste tocado profundamente por la palabra divina? Pero hoy lees la Biblia sin hambre, sin pasión, como un mero ritual. Esto no es casual, no es una situación normal, no es un estado natural de la fe. Esto es una señal inequívoca de que el lugar secreto ha sido descuidado, abandonado. La intimidad con el Creador ha sido intercambiada por el activismo religioso, por la agitación constante. El tiempo precioso con la divinidad ha sido sustituido por una agenda repleta de compromisos. Y poco a poco, el aceite, símbolo de la unción, dejó de fluir. El aceite en la Biblia representa la unción divina, y ese aceite solo continúa fluyendo cuando hay vasos disponibles, corazones quebrantados y una vida constante en el altar de la intimidad. No existe atajo, no hay sustituto para este proceso. No hay conferencia grandiosa que pueda reemplazar la importancia del lugar secreto. No hay un culto poderoso, por más impactante que sea, que tome el lugar de la vida devocional personal. No hay predicador ungido, por más carismático que sea, que supla tu necesidad vital de escuchar la voz del Creador personalmente. Es imperativo regresar, volver al lugar donde todo comenzó, donde la chispa inicial se encendió. Volver a cerrar la puerta de tu habitación, de tu espacio personal, y con un corazón rendido. Decir en Padre, aquí estoy, no para pedir,
sino para escucharte, no para impresionarte con mis obras, sino para ser transformado por tu gracia y tu poder. En ese ambiente de rendición, donde las cadenas caen, donde los traumas son curados en lo más profundo del ser. Es en ese espacio de entrega total donde la presencia del Creador vuelve a ser una realidad tangible y no una mera teoría. No se trata de la cantidad de tiempo que dedicas, sino de la prioridad que le das. No se trata de saber orar con elocuencia, sino de desear ardientemente estar con la divinidad. A veces, una oración simple, pronunciada con total sinceridad, mueve más los cielos que palabras rebuscadas y vacías de alma. El Creador está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, con autenticidad y transparencia. Y esto no sucede en el escenario público, sino en la soledad, en la intimidad del secreto. El Espíritu Divino te está llamando, no para acusarte de tus fallas, sino para reavivar la llama de tu fe, para encender nuevamente la pasión en tu corazón. No es demasiado tarde, aún hay tiempo. Todavía existe aceite en los cielos, una provisión ilimitada, pero es derramado sobre aquellos que deciden retornar al altar de la intimidad. La puerta que anhelas ver abierta, esa que parece infranqueable, comienza a desatrancarse cuando doblas tus rodillas con arrepentimiento sincero y con un hambre insaciable de la presencia del Creador. El Señor no solo quiere utilizarte en su obra, Él desea poseerte por entero, ser el Señor absoluto de cada área de tu vida. Él anhela restaurarte completamente, pero solo trabaja con aquellos que están dispuestos a vaciarse de sí mismos, a soltar lo que les impide llenarse de Él. Y esto solo ocurre en el lugar secreto, en la intimidad. Es allí donde Él revela los próximos pasos a seguir. Es allí donde Él cura las áreas de tu vida que escondes del mundo. Es allí donde Él te muestra que no necesitas la aprobación de los hombres cuando ya posees la aprobación incondicional del Padre. En las puertas visibles, las oportunidades públicas se abren de par en par cuando existe una fidelidad inquebrantable en lo oculto, en la intimidad con la divinidad. Las victorias que se manifiestan, las conquistas tangibles, son el resultado directo de raíces invisibles, de fundamentos profundos que se nutren en la relación con el Creador. Si has descuidado este lugar sagrado, este espacio íntimo, hoy es el día propicio para regresar. La divinidad te espera con los brazos abiertos en lo secreto. Y cuando decidas retornar, no encontrarás juicio ni condena. Encontrarás al Padre amoroso, listo para derramar el aceite fresco de su presencia y unción sobre cada área de tu vida, renovando tu espíritu y fortaleciendo tu ser. En la ingratitud posee la capacidad sutil, pero devastadora, de silenciar los cielos sobre una vida. No se trata simplemente de omitir un gracias de vez en cuando, sino de vivir con una mentalidad que ignora deliberadamente todo lo que el Creador ya ha hecho, enfocándose de manera continua y obsesiva en aquello que aún no ha sucedido, lo que falta, en lo que se desea. Y esta es una de las actitudes más peligrosas que pueden arraigarse en el corazón humano. Un veneno lento que corroe el alma. Porque la divinidad no se mueve únicamente en respuesta al clamor desesperado. Él también responde y se agrada con la alabanza, con la gratitud sincera. Y cuando la alabanza se desvanece, cuando el espíritu de gratitud desaparece, el fluir de la bendición es interrumpido abruptamente. Es asombroso como la psique humana tiene una tendencia innata a olvidar, a acostumbrarse con facilidad a la gracia divina, a los milagros cotidianos, a las liberaciones providenciales, a los cuidados diarios y constantes del cielo. El pan de cada día se convierte en una rutina aburrida. El aire que respiramos parece una obligación sin valor. La salud se asume como un derecho inherente, algo que simplemente nos corresponde. El simple hecho de haber despertado hoy, de tener una nueva oportunidad, es tratado con indiferencia, como si fuera algo trivial. Y en medio de este olvido y esta superficialidad, la ingratitud se instala de manera silenciosa, hábilmente disfrazada de normalidad, de una vida sin sobresaltos. Pero a los ojos del Creador, esta actitud posee un peso inmenso. Y más que eso, cierra puertas, sella oportunidades. Ambrimasa. Jesús experimentó este escenario de ingratitud de forma directa y conmovedora. En Lucas 17, el texto sagrado nos revela que, al entrar en una aldea, 10 hombres leprosos se aproximaron a él, clamando con voz desesperada por misericordia. Mantenían una distancia prudente, ya que la lepra los había excluido por completo de la sociedad, condenándolos a vivir al margen, intocables, considerados impuros y rechazados por todos. Y a pesar de su condición, se atrevieron a levantar su voz
y a implorar ayuda. Jesús no solo los escuchó con atención, sino que respondió con una compasión profunda. Les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras caminaban obedientemente, fueron purificados milagrosamente. 10 hombres, 10 milagros, 10 vidas transformadas en un solo instante. Sin embargo, solo uno de ellos regresó para expresar su gratitud. Solo uno se postró a los pies del Señor en un acto de adoración, sincera y reverente. Y Jesús, visiblemente conmovido, y quizás con una punzada de tristeza por la ingratitud, preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Lucas desde Sechi. Y desde Sechi, esa pregunta resuena aún a través de los siglos, confrontando a generaciones enteras. ¿Dónde están los otros 9? Fueron sanados, sí, recibieron el milagro anhelado, pero no regresaron para agradecer. Recibieron la bendición, pero olvidaron al autor de esa bendición. Continuaron su camino con la dádiva, pero despreciaron al dador. Quizás estaban apurados, ansiosos por reunirse con sus familias, deseosos de retomar la vida que les había sido arrebatada. Pero en su afán por seguir adelante, ignoraron el gesto más precioso y valioso que podían haber ofrecido: a la gratitud. Y aquí radica una verdad dura, pero necesaria en la divinidad. Nota la ausencia de los agradecidos. Él no es indiferente cuando damos la espalda al favor inmerecido que hemos recibido. La ausencia de gratitud es una ofensa silenciosa, pero grave, contra la generosidad divina. Y esto, sin duda, cierra puertas y detiene el fluir de las bendiciones. Porque el cielo no multiplica aquello que no es reconocido, aquello que no es valorado. El maná, el alimento celestial, cesó de caer en el desierto cuando el pueblo dejó de valorarlo, cuando empezó a despreciarlo. La tierra prometida fue postergada por generaciones cuando la murmuración y la queja tomaron el lugar de la adoración y la confianza. Hay personas que viven quejándose constantemente, que murmuran sin cesar, y no se percatan de que, mientras lamentan lo que aún no poseen, están perdiendo, o al menos desvalorizando, lo que ya tienen. Murmurar es desconfiar del cuidado providencial del Creador. Es insinuar, o incluso afirmar, que lo que Él ya hizo no fue suficiente, que su provisión es inadecuada. ¿Y cómo puede el cielo confiar mayores bendiciones a alguien que desprecia? ¿Cómo puede el Señor abrir nuevas puertas a quien no agradeció por la última que se abrió, o por la provisión recibida? El corazón ingrato es ciego. Mira, pero solo ve lo que falta, solo percibe lo que está retrasado, lo que aún no ha llegado, solo comenta lo que no se ha materializado. Pero el corazón agradecido es perceptivo, ve la gracia divina en cada pequeño detalle de la vida. Percibe el cuidado del Creador en el pan simple de cada día, en la fuerza interior para continuar, en la paz que le envuelve en medio del dolor, en la compañía silenciosa del Espíritu Divino en el valle más oscuro y porque ve, adora. Why? Porque adora, atrae la presencia divina. Y donde la presencia de la divinidad habita, las puertas se abren de par en par. ¿Deseas ver puertas abriéndose en tu vida? Comienza por agradecer. No esperes grandes eventos o milagros extraordinarios. Agradece por el día de hoy, por cada respiración que tomas, por tu familia, por la comida en tu mesa, por los livianos que ni siquiera percibiste, por la oración que aún no ha sido respondida, pero que sabes que está siendo escuchada por los cielos. La gratitud es la fe manifestada en forma de alabanza. Es declarar con tu alma: Señor, reconozco que estás obrando en mi vida, incluso si mis ojos aún no lo perciben todo, incluso si el panorama no es completamente claro. La divinidad no busca adulación, no necesita ser halagado con palabras vacías o superficiales, pero Él se alegra y se complace inmensamente con los corazones sinceros que reconocen su infinita bondad y fidelidad. El salmista escribió con profunda sabiduría en Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 102:4 nota. Bien que las puertas se abren con gratitud. Existe un movimiento espiritual poderoso que se inicia cuando la alabanza ocupa el lugar de la queja, cuando la gratitud reemplaza la lamentación. La gratitud es más que un simple sentimiento, es una postura de vida, una forma de ser. Los ojos cada día y declarar: Señor, te veo obrando aquí, incluso cuando hay dolor, incluso cuando hay espera, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. La gratitud no ignora la lucha, no disfraza la adversidad, simplemente elige reconocer quién está sustentando tu vida
en medio de ella? ¿Quién te da fuerzas para perseverar en cuántas bendiciones has recibido y jamás agradeciste por ellas? ¿Cuántas veces la divinidad te libró de peligros inminentes y ni siquiera te percataste? ¿Cuántas oraciones fueron respondidas y una vez pasado el impacto del milagro, regresaste a tu rutina como si nada extraordinario hubiera sucedido? Es tiempo de retornar, de emular al leproso sanado que volvió para agradecer, siempre a los pies de Jesús, y decir gracias, y no solo con palabras, sino con actitudes concretas, con una entrega total, con una fidelidad inquebrantable. El corazón agradecido no necesita mucho para adorar. Adora por lo que el Creador es en sí mismo, por lo que posee, por lo que Él representa en su vida. Y esa adoración no es un mero gesto religioso, no es un ritual vacío, es una llave espiritual que abre los cielos. Porque la divinidad continúa abriendo puertas para aquellos que saben agradecer, para aquellos cuyo corazón rebosa de gratitud. Y quizás esa sea la razón de tantas puertas cerradas en tu vida hoy. Porque la alabanza cesó, porque el alma se tornó amarga, porque la insatisfacción y la queja tomaron el lugar de la celebración. Pero el Espíritu Divino te invita a cambiar esta realidad ahora mismo, a invertir esta lógica, a romper con esta actitud que silencia el cielo y detiene el fluir de sus bendiciones. Vuelve a alabar, vuelve a reconocer, vuelve a exaltar al Creador, que jamás te ha abandonado, que nunca te ha dejado solo. No se trata de fingir que todo está bien, de ponerse una máscara de felicidad. Se trata de declarar, incluso en medio del caos y la incertidumbre, sé que tú estás aquí, Señor. Y esa declaración, nacida de un corazón sincero, conmueve el corazón del Padre, porque quien es agradecido en lo poco, será bendecido con mucho más. Quien alaba en la escasez, cosechará en abundancia. Quien honra a la divinidad en todas las cosas, verá al Creador obrando poderosamente en cada área de su vida. El cielo se abre sobre los agradecidos. Las cadenas caen ante el poder de la alabanza, y las puertas que parecían infranqueables comienzan a girar, a abrirse, cuando el alma se doblega en adoración sincera. Por lo tanto, no esperes más, comienza ahora mismo. Agradece, porque tu alabanza, tu gratitud, es la llave poderosa que puede desatrancar el próximo milagro en tu vida. No hay puerta que la divinidad no pueda reabrir cuando encuentra un corazón verdaderamente quebrantado. No existe error tan grande que Él no pueda perdonar, ni caída tan profunda que su gracia infinita no pueda alcanzar y levantar. Por lo que mueve los cielos, lo que conmueve el corazón divino, no es el desempeño humano, no son nuestras obras perfectas, es la sinceridad del alma arrepentida, la humildad de un espíritu contrito. Y esa es la verdad que sostiene toda esperanza. La puerta que fue clausurada a causa del orgullo, de la frialdad espiritual, de la desobediencia o de la ingratitud, puede, sí, ser abierta nuevamente si existe un arrepentimiento real y profundo. La palabra sagrada nos revela esta realidad, con una de las historias más emotivas y transformadoras contadas por Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. Un joven que, a pesar de tenerlo todo en la casa de su padre, tomó la decisión de partir. Pidió la herencia de forma anticipada, le dio la espalda a la presencia paterna y emprendió un viaje en busca de una supuesta libertad que, en realidad, lo conduciría inexorablemente a la ruina y la miseria. Y no pasó mucho tiempo antes de que la puerta de la gracia se cerrara para él. Lo que parecía una conquista se convirtió en escasez y necesidad. Lo que aparentaba ser autonomía se transformó en vergüenza y humillación. Lo que se creía libertad resultó ser una prisión de consecuencias. La Biblia nos dice que él, ni junto con el hambre, la humillación, terminó en lo más hondo de un corral de cerdos, deseando con vehemencia alimentarse de la comida que era para los animales. Pero nadie le ofrecía nada. Aquel que un día había tenido acceso irrestricto a la mesa opulenta de su padre, ahora mendigaba sobras en la miseria del mundo. Pero fue precisamente en ese abismo de dolor, de vacío existencial, de fracaso rotundo, donde algo invaluable ocurrió. Volvió en sí. El arrepentimiento verdadero no se inicia con un simple remordimiento pasajero. Comienza con una conciencia profunda, con un despertar espiritual que nos lleva a reconocer con claridad dónde hemos caído, qué decisiones equivocadas hemos tomado y a quién hemos dejado atrás en nuestro camino de extravío. Y este joven, en medio del fango y la desesperación, rememoró la bondad incondicional de su padre. Se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mí. Padre. Lucas, las 3:17 de la tarde.
Este es el instante crucial en que la puerta comienza a desatrancarse. No fue un discurso elocuente, ni un plan de reinicio meticulosamente elaborado. Fue la decisión humilde de retornar, la disposición sincera de pronunciar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba completamente dispuesto a renunciar a su estatus de hijo y adoptar el de siervo, con tal de volver a la presencia de su padre, de restablecer esa conexión perdida. Y esa es la esencia misma del arrepentimiento auténtico, al renunciar a cualquier posición, a cualquier orgullo, con la única condición de que la comunión con el Padre sea restaurada. Pero lo que este hijo jamás esperó era que, incluso con la puerta de la casa sellada por su propia rebeldía, el Padre lo seguía guardando con una esperanza inquebrantable cada día. La Biblia relata que, estando él aún lejos, el Padre lo divisó y, movido por una profunda y tierna compasión, corrió presuroso a su encuentro, a su abrazo. Esto es gracia. Esto es restauración. Esto es el corazón mismo del Creador, revelado en su máxima expresión. Él no esperó a que el hijo golpeara la puerta suplicando entrada. Él corrió, lo abrazó con fervor y lo besó con amor incondicional. Y antes de que el joven pudiera terminar su discurso de arrepentimiento, el Padre ya estaba preparando la fiesta de la reconciliación y la celebración. No hubo humillación pública, no hubo rechazo ni condena, solo hubo restauración plena. La puerta de la casa fue abierta de par en par, no porque el hijo mereciera ese acto de bondad, sino porque regresó con un corazón genuinamente quebrantado. Esto es precisamente lo que el Creador está dispuesto a hacer por ti hoy. Quizás, a lo largo de este mensaje, has identificado actitudes que clausuraron puertas en tu vida. Tal vez has percibido que fue el orgullo, la desobediencia, la amargura, la negligencia de lo secreto o la ingratitud lo que provocó el silencio de los cielos sobre ti. Pero la última palabra no es de condena, sino de oportunidad, de una nueva posibilidad. Porque Jesús aún te dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Él no derriba la puerta con violencia. Él llama suavemente. Él te convoca con amor. Él espera pacientemente tu respuesta. Pero lo que muchos no captan es que la misma puerta que tú esperas que la divinidad abra desde afuera, Él espera que tú la abras desde adentro. La llave de esa apertura reside en tu decisión. El Creador ya está listo para restaurar todo lo que has perdido, todo lo que ha sido dañado, pero Él espera el arrepentimiento genuino. Espera que salgas de la zona de confort del orgullo y te adentres en el campo fértil de la rendición total. Espera que dejes de justificar tus acciones y comiences a confesar tus faltas. Espera que cambies la máscara de la religión superficial por la transparencia y la autenticidad del alma. Y cuando esto sucede, el cielo no solo responde, se mueve con un poder inimaginable. El quebrantamiento verdadero no necesita de espectáculos, ni de grandes exhibiciones. Es en el silencio profundo de un corazón desgarrado por lo contrito, donde la divinidad obra con mayor eficacia. Él no busca a los fuertes en su propia fuerza. Busca a los sinceros, a los que se muestran tal como son. Y si tú, con humildad, te vuelves a Él ahora, si te rindes de verdad, Él será rápido en perdonar, en restaurar y en abrir puertas que nadie más podría abrir. Porque el Señor es misericordioso. Él no se complace en ver a sus hijos caídos o sufriendo. Él no retira su mano protectora para siempre. Él cierra puertas, sí, pero también las reabre con poder cuando ve que la lección ha sido aprendida, que el corazón ha sido tratado y sanado, que la fe ha sido renovada y fortalecida. Y cuando Él reabre una puerta, nadie, absolutamente nadie, puede volver a cerrarla. Cuando Él decide restaurar, la vergüenza es cubierta por la honra, la deshonra se convierte en dignidad. Cuando Él toca a alguien arrepentido, lo que estaba muerto, lo que parecía sin vida, vuelve a vivir con una nueva vitalidad. Esta es la hora del regreso. No importa el tiempo que haya transcurrido desde tu extravío, no importa la magnitud de tus errores, el Padre te está esperando. La casa todavía es tuya, el hogar de su presencia. La mesa aún tiene un lugar preparado para ti, y la puerta está a punto de abrirse de par en par para recibirte. Levántate desde tu interior, con la misma decisión que el hijo pródigo. Voy a volver. No esperes a sentirte digno, porque nadie lo es por mérito propio. Pero lo que el Padre anhela ver es tu sinceridad, tu verdad y un corazón verdaderamente dispuesto a cambiar. Él conoce todo lo que has hecho
todo lo que has sentido, todo lo que has perdido en tu camino, pero también sabe lo que aún puede hacer con tu vida. Si tan solo se lo permites, por lo tanto, hoy, con toda la autoridad que me confiere la palabra divina, declaro sobre ti, si hay arrepentimiento, habrá restauración. Si hay retorno, habrá fiesta y celebración en los cielos. Si hay entrega total, habrá respuesta de parte del Creador. Porque nuestro Dios no desprecia a aquellos que se quebrantan en su presencia. Él sana, Él transforma, Él abre puertas una y otra vez. Y Él está haciendo esto ahora mismo para aquellos que se rinden de todo corazón. Que sobre tu casa, sobre tu vida, venga ahora mismo el favor inmerecido del Creador. Que sobre tus caminos repose la misericordia ilimitada del Altísimo. Que sobre tu alma descienda el óleo de la sanidad, de la reconciliación profunda y de un nuevo comienzo. Y que a partir de este momento, todas las puertas que fueron cerradas por el error, por el orgullo o por la frialdad espiritual, comiencen a abrirse, porque hay arrepentimiento, porque hay verdad y porque hay fe genuina en tu corazón. En el nombre de Jesús, que el tiempo de puertas cerradas llegue a su fin y que el tiempo de restauración comience ahora. Amén. Que el Señor te bendiga con un corazón humilde, sensible a su voz y siempre dispuesto a regresar a su presencia cada vez que sea necesario. Que las puertas que fueron cerradas a causa del dolor, del orgullo o de la distancia, ahora se abran por la fuerza transformadora del arrepentimiento y por el toque milagroso de la gracia divina. Y que a partir de hoy vivas bajo cielos abiertos, guiado por el amor incondicional del Padre, restaurado por la verdad de su palabra y firmemente arraigado en su presencia. Amén.